Bienvenidos a este espacio donde cada semana damos vida a pasajes de la Biblia que inspiran y desafían. Si te gustan estas historias, puedes suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las próximas. Hoy nos adentramos en la vida de Eliseo, un hombre común que terminó siendo una voz clave de Dios para Israel en tiempos complicados. En medio de un reino dividido y una cultura inclinada hacia ídolos, Dios mostró su poder a través de él, desde abrir paso en el Jordán hasta sanar a un oficial extranjero con lepra. Cada intervención confirmaba que el Señor seguía presente entre su pueblo. La historia arranca en Abel Mehola, bajo un sol implacable. Eliseo, hijo de Safat, guiaba la última de 12 yuntas de bueyes, concentrado en su labor. Nada en ese día anunciaba un cambio, hasta que apareció Elías, obedeciendo una instrucción divina, ungir a Eliseo como su sucesor. El profeta se acercó en silencio y dejó caer su manto sobre los hombros del joven. No era un simple abrigo, simbolizaba llamado, autoridad y consagración. Eliseo entendió al instante. Corrió tras Elías y solo pidió despedirse de su familia. Su respuesta fue total: sacrificó un par de bueyes, usó la madera del arado como combustible y ofreció un banquete a su gente. Con ese gesto cortó los lazos con su vida anterior y comenzó una nueva etapa como servidor de Elías. Eliseo no se convirtió en profeta de un día para otro. Durante años caminó junto a Elías, sirviéndole y aprendiendo. Observó su vida de oración, su valentía ante reyes y su celo por la fidelidad a Dios. Era una escuela práctica. Antes de hablar en nombre del Señor, Eliseo aprendió a servir en silencio. Llegó el momento en que Elías supo que su misión en la tierra terminaba. Emprendió un recorrido por Gilgal, Betel y Jericó, pidiéndole a Eliseo que se quedara atrás. Pero el discípulo se mantuvo firme. «No te dejaré». Ante la mirada de otros profetas, ambos llegaron al Jordán. Elías dobló su manto, golpeó las aguas y el río se abrió para que cruzaran en seco, recordando los grandes actos de Dios en el pasado. Ya del otro lado, Elías preguntó qué deseaba su discípulo. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de su maestro, no por orgullo, sino como señal de herencia espiritual, de continuidad legítima. Elías le advirtió que sería concedido si alcanzaba a verlo en el momento de su partida. Entonces ocurrió lo inesperado. Un carro y caballos de fuego separaron a ambos, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Entre lágrimas, Eliseo rasgó sus vestiduras, pero algo quedó a sus pies: el manto de su maestro. Tomarlo no fue un gesto nostálgico, sino la aceptación del encargo profético. De vuelta a la orilla del Jordán, Eliseo probó su llamado. Golpeó las aguas con el manto y clamó: «¿Dónde está el Dios de Elías?». El río volvió a abrirse. No era el manto el que tenía poder, sino el Dios que lo respaldaba. Los profetas que observaban a distancia entendieron el mensaje: la unción había pasado a Eliseo. A partir de ese día, ya no sería el asistente que vertía agua en manos de Elías, sino el profeta principal reconocido por todos. Con el manto de Elías sobre sus hombros, Eliseo comenzó a caminar en solitario como profeta. El primer desafío llegó de inmediato. Debía demostrar que Dios lo respaldaba. La ciudad de Jericó, con una ubicación privilegiada y tierra fértil, sufría un problema que arruinaba su potencial. Sus aguas estaban contaminadas. Los habitantes se acercaron a Eliseo y le rogaron ayuda. El profeta pidió algo sencillo: una vasija nueva con sal. Con ese recipiente en mano, fue hasta la fuente de las aguas, echó la sal y declaró: «Así ha dicho el Señor, yo he sanado estas aguas, no habrá en ellas más muerte ni esterilidad». Desde aquel día, la fuente quedó purificada y la tierra volvió a dar fruto. Este milagro no solo resolvió un problema práctico, simbolizaba que Dios podía transformar lo que estaba dañado y traer vida donde había muerte. Después de bendecir a Jericó, Eliseo se dirigió hacia Betel, un lugar marcado por la idolatría,
donde se adoraban becerros de oro. En el camino, un grupo de jóvenes salió a burlarse de él gritando, «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!», haciendo alusión irónica a la ascensión de Elías y despreciando al profeta de Dios. Eliseo, en el nombre del Señor, pronunció juicio sobre ellos. 2 osas salieron del bosque y atacaron a 42 de aquellos jóvenes. A ojos modernos, esto puede parecer una reacción exagerada. Sin embargo, en aquel contexto, insultar a un profeta equivalía a despreciar directamente a Dios. Este incidente dejó claro que el llamado de Eliseo no era juego, y que debía ser respetado como auténtico portavoz del Señor. Estos 2 episodios, sanar las aguas de Jericó y ejecutar juicio en Betel, mostraron que el ministerio de Eliseo estaría marcado tanto por la misericordia de Dios como por su justicia. A partir de ese momento, nadie podía dudar de que él había recibido la autoridad espiritual de Elías. En el inicio de su ministerio, Eliseo no solo se enfrentó a reyes o ciudades enteras, sino también a las necesidades de la gente común. Una de las historias más conmovedoras es la de una viuda que buscó desesperadamente su ayuda. Su esposo había sido parte de la comunidad profética, pero había muerto dejando deudas. El acreedor amenazaba con llevarse a sus 2 hijos como esclavos para saldar lo que debía. Con lágrimas en los ojos, la mujer acudió a Eliseo y clamó por auxilio. El profeta le preguntó qué tenía en casa. Ella respondió, «Solo una vasija pequeña de aceite». Aunque parecía insignificante, ese sería el punto de partida para un milagro. Eliseo le indicó que pidiera prestadas tantas vasijas vacías como pudiera a sus vecinos, que se encerrara con sus hijos en casa y que comenzara a llenar cada recipiente con el poco aceite que tenía. La mujer obedeció. Mientras iba vertiendo, el aceite no dejaba de fluir. Una vasija tras otra se llenaba hasta rebosar. El milagro continuó hasta que ya no quedaron más recipientes. Solo entonces el aceite dejó de multiplicarse. Eliseo le dijo, «Vende el aceite, paga tu deuda y vive con lo que sobre junto a tus hijos». Este prodigio no solo liberó a la viuda de la esclavitud económica, sino que también le aseguró sustento para el futuro. Dios mostró, a través de Eliseo, que se preocupa por los más vulnerables y que es capaz de multiplicar lo poco que tenemos cuando lo ponemos en sus manos. La historia de la viuda y el aceite se convirtió en un recordatorio eterno de que el Señor es proveedor incluso en las circunstancias más imposibles. Mientras Eliseo recorría la región en su ministerio, solía pasar por la ciudad de Sunem. Allí vivía una mujer adinerada que al reconocer en él a un verdadero siervo de Dios, lo invitaba con insistencia a comer en su casa. Con el tiempo, ella y su esposo decidieron preparar una habitación especial para el profeta. Una cama, una mesa, una silla y un candelero, de modo que cada vez que pasara, tuviera un lugar donde hospedarse. Este acto de hospitalidad no pasó desapercibido para Eliseo. Quiso recompensar a la mujer, pero ella aseguró que no necesitaba nada. Fue entonces que su siervo, Giesi, notó algo. No tenían hijos y su esposo ya era anciano. Eliseo la llamó y le declaró, «El próximo año por este tiempo abrazarás un hijo». La mujer, incrédula y temerosa de ilusionarse, respondió, «No me engañes, varón de Dios». Pero la palabra del profeta se cumplió. Meses después dio a luz a un niño. El tiempo pasó y el hijo creció. Un día, mientras estaba en el campo con su padre durante la cosecha, comenzó a quejarse con un fuerte dolor de cabeza. El padre mandó que lo llevaran con su madre, y allí, sentado en sus rodillas, el niño murió al mediodía. La mujer no organizó un funeral. Con una fe sorprendente, llevó el cuerpo y lo colocó en la habitación que había preparado para Eliseo. Luego salió apresuradamente en busca del profeta. Su esposo, sin saber lo que ocurría, se extrañó de tanta urgencia, pero ella respondió simplemente paz. Cuando llegó al monte Carmelo, se postró a los pies de Eliseo y le reclamó entre lágrimas, «¿Acaso te pedí un hijo? ¿No te dije que no me engañaras?
Comprendiendo la gravedad de la situación, Eliseo fue con ella a Sunem. Entró en la habitación, cerró la puerta y oró al Señor. Luego se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la suya, sus ojos sobre los suyos y sus manos sobre sus manos. El cuerpo del pequeño comenzó a entrar en calor, pero aún no despertaba. Eliseo se levantó, caminó por la habitación y volvió a intentarlo. Entonces, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. El profeta llamó a la madre y le dijo: «Toma a tu hijo». Ella cayó al suelo en gratitud, luego abrazó a su niño vivo y salió. Este milagro confirmó que Eliseo había recibido una doble porción del espíritu de Elías, pues al igual que su maestro, Dios lo usó para traer vida donde había muerte. Para la tsunamita, fue la recompensa de una fe inquebrantable y la prueba de que el Dios que da promesas también tiene poder para restaurar lo que parece perdido. Entre los milagros de Eliseo, uno de los más recordados fue la sanidad de Naamán, comandante del ejército de Siria. Era un hombre poderoso y respetado por su rey, pero sufría de una enfermedad que ningún rango ni riqueza podía aliviar: la lepra. La esperanza llegó a través de una joven israelita que había sido llevada cautiva y servía en la casa de Naamán. Ella le dijo a su señora: «Si mi amo fuera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Sus palabras encendieron una chispa de fe en la familia. El rey de Siria autorizó la visita, enviando a Naamán con una carta al rey de Israel, junto a costosos presentes. Pero al leer el mensaje, el rey de Israel se angustió, pensando que lo estaban provocando para iniciar una guerra, pues no era capaz de sanar a nadie. Cuando Eliseo se enteró, mandó decir: «Que venga a mí, y sabrá que hay profeta en Israel». Naamán llegó con su comitiva hasta la casa del profeta, esperando un recibimiento solemne. Sin embargo, Eliseo ni siquiera salió a saludarlo, sino que envió a un mensajero con instrucciones simples. Debía bañarse 7 veces en el río Jordán. El general se ofendió profundamente. Había esperado un ritual impresionante o un gesto grandioso, no algo tan humillante como sumergirse en un río que él consideraba inferior a los de su tierra. Molesto, estuvo a punto de marcharse, pero sus siervos lo persuadieron: «Si el profeta te hubiera pedido algo difícil, lo harías. ¿Por qué no obedecer algo tan sencillo?». Naamán cedió, descendió al Jordán y se sumergió 7 veces como se le había indicado. Al salir del agua por última vez, su piel quedó limpia como la de un niño. El orgulloso comandante había sido transformado por un acto de fe y obediencia. Lleno de gratitud, volvió a Eliseo y confesó: «Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel». Intentó ofrecerle regalos, pero el profeta los rechazó, dejando en claro que la gracia de Dios no se compra. Naamán entonces pidió llevarse un poco de tierra de Israel para adorar al Señor en su país, y Eliseo lo despidió con una bendición. Este milagro trascendió fronteras. Mostró que el poder de Dios no estaba limitado a Israel, y que su misericordia alcanzaba incluso a los extranjeros. A través de Naamán, el nombre del Señor fue exaltado en tierras enemigas. El ministerio de Eliseo no solo estuvo marcado por grandes señales ante reyes y naciones, también hubo milagros sencillos que mostraban que Dios se preocupa por los detalles de la vida diaria. Un grupo de jóvenes profetas estaba construyendo una vivienda cerca del río Jordán. Mientras trabajaban, a uno de ellos se le cayó al agua el hierro de un hacha prestada. Desesperado, gritó a Eliseo, pues perder esa herramienta significaba una gran deuda. El profeta preguntó dónde había caído, cortó un palo, lo lanzó al agua y de manera sobrenatural, el pesado hierro flotó en la superficie. El joven pudo recuperarlo. Este milagro, aunque pequeño en comparación con otros, reveló que Dios también se interesa por nuestras necesidades prácticas. En otra ocasión, Siria planeaba emboscadas contra Israel, pero cada vez que el rey sirio organizaba un ataque,
Eliseo recibía revelación divina y advertía al rey de Israel, frustrando los planes enemigos. El rey sirio, convencido de que había un espía entre sus filas, fue informado de la verdad. Es Eliseo, el profeta en Israel, quien revela lo que hablas incluso en tu recámara. Decidido a capturar a Eliseo, el rey de Siria envió un gran ejército que rodeó la ciudad donde el profeta se hospedaba. Al ver la situación, el criado de Eliseo entró en pánico. Pero el profeta le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego oró para que Dios abriera los ojos de su siervo, y éste pudo ver un ejército celestial de caballos y carros de fuego, protegiendo al profeta. Cuando los soldados sirios se acercaron, Eliseo pidió a Dios que los cegara, los condujo hasta Samaria, donde quedaron rodeados por el ejército de Israel. El rey, tentado a matarlos, recibió una respuesta sorprendente de Eliseo: no los mates, dales pan y agua y envíalos de regreso. Así lo hicieron. Se les preparó un banquete y fueron liberados. Ese acto de misericordia tuvo más efecto que una batalla. Durante un tiempo cesaron las incursiones sirias contra Israel. Estos episodios muestran dos facetas del ministerio de Eliseo: la intervención de Dios en lo más simple de la vida cotidiana y su poder absoluto sobre ejércitos y naciones. Para los que estaban cerca de él, era evidente que Dios cuidaba tanto los detalles pequeños como las grandes guerras. El ministerio de Eliseo también estuvo marcado por tiempos de crisis nacional. Israel sufrió varias hambrunas, y en esos momentos el profeta fue instrumento de provisión y esperanza. En una ocasión, Siria sitió la ciudad de Samaria. La escasez se volvió tan grave que la gente pagaba fortunas por alimentos impuros, e incluso se dieron casos desgarradores de canibalismo. El rey, desesperado y lleno de ira, culpó a Eliseo y juró quitarle la vida. Pero el profeta anunció una palabra inesperada: mañana habrá abundancia de comida y los precios caerán. Un oficial del rey se burló, dudando de que eso fuera posible. Pero Eliseo le advirtió que lo vería con sus propios ojos, aunque no llegaría a disfrutarlo. Dios usó a 4 hombres leprosos para cumplir esa promesa. Marginados y hambrientos, decidieron entregarse al campamento sirio. Pero al llegar, descubrieron que los soldados habían huido apresuradamente. El Señor había hecho que escucharan ruidos como de un gran ejército y, aterrorizados, abandonaron todo: tiendas, caballos, comida y riquezas. Los leprosos primero comieron y guardaron parte del botín, pero luego reconocieron: no está bien lo que hacemos, hoy es día de buenas noticias. Regresaron a Samaria y avisaron a la ciudad. Tras verificarlo, el pueblo salió y tomó los abundantes víveres. Tal como Eliseo había anunciado, los precios cayeron de inmediato. El oficial que había dudado vio el milagro, pero murió aplastado por la multitud en la entrada de la ciudad. Años después, Eliseo advirtió a la mujer sunamita que se preparara, porque venían 7 años de hambre. Ella obedeció y se trasladó con su familia a tierra de los filisteos. Cuando regresó, descubrió que sus propiedades habían sido tomadas. Buscó al rey para pedir justicia, y providencialmente, en ese mismo momento, el criado de Eliseo estaba contando al rey los milagros del profeta, incluyendo la resurrección del hijo de la sunamita. Al verla llegar, confirmaron su historia, y el rey ordenó que le devolvieran no solo sus tierras, sino también todo lo que habían producido en su ausencia. En cada uno de estos relatos, Dios mostró que puede revertir las situaciones más desesperadas. Usó a marginados para traer buenas noticias, protegió a una mujer fiel durante la hambruna y transformó la escasez en abundancia. Eliseo fue testigo de cómo el Señor siempre cumple su palabra, incluso cuando parece imposible a los ojos humanos. Después de muchos años de ministerio, Eliseo ya era un hombre anciano. Había aconsejado a reyes, guiado al pueblo en medio de crisis, realizado milagros sorprendentes y mantenido viva la voz de Dios en tiempos de apostasía.
En sus últimos días, enfermó gravemente. El rey Joás fue a visitarlo y llorando junto a su lecho, exclamó las mismas palabras que Eliseo había pronunciado al ver a Elías ascender al cielo. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Reconocía que la verdadera fuerza de la nación no estaba en sus ejércitos, sino en hombres de Dios como Eliseo. Incluso en su debilidad, el profeta pronunció una última profecía simbólica. Le pidió al rey que disparara flechas como señal de las victorias que tendría contra Siria. Aún en su lecho de muerte, Eliseo seguía siendo portavoz de esperanza para su pueblo. Poco después, murió y fue sepultado. Parecía el final de su historia, pero Dios tenía preparado un último testimonio de su poder. Algún tiempo después, un grupo de israelitas estaba enterrando a un hombre cuando fueron sorprendidos por una banda enemiga. Con prisa, arrojaron el cadáver en la tumba de Eliseo. En cuanto el cuerpo tocó los huesos del profeta, el muerto revivió y se puso de pie. Este suceso único mostró que la presencia y el poder de Dios habían acompañado a Eliseo incluso más allá de su vida. Ningún otro profeta en la Biblia realizó un milagro después de la muerte. Fue como un sello final sobre su ministerio, confirmando que lo que había hecho en vida no provenía de él, sino del Señor a quien servía. Eliseo comenzó como un agricultor común que obedeció el llamado de Dios. Terminó siendo un profeta cuya influencia trascendió generaciones, conocido por multiplicar recursos, sanar enfermos, resucitar muertos y demostrar que el poder divino está presente incluso en lo cotidiano. Su vida enseña que Dios puede tomar lo ordinario y transformarlo en extraordinario cuando hay disposición para obedecer. Hemos recorrido la vida de Eliseo desde sus humildes inicios como agricultor hasta convertirse en uno de los profetas más poderosos de Israel. A través de su historia, vimos cómo Dios lo usó para abrir ríos, multiplicar aceite, resucitar muertos, sanar a extranjeros y hasta obrar milagros después de su muerte. Cada episodio nos recuerda que el Señor no solo actúa en lo grande y espectacular, sino también en lo sencillo y cotidiano, en una viuda endeudada, en una mujer hospitalaria, en jóvenes aprendices o incluso en una herramienta perdida. Eliseo fue testigo de que Dios se preocupa por todo, desde los detalles pequeños hasta las batallas de naciones enteras. Su vida es una invitación a la fe, a la obediencia y a la confianza en un Dios que nunca abandona a su pueblo. Así como Eliseo tomó el manto de Elías y caminó con firmeza en su llamado, también nosotros podemos responder al propósito que Dios nos pone delante. Querido amigo, si estas historias te inspiran y fortalecen tu fe, te animo a seguir explorando la palabra de Dios. Sus relatos no son simples recuerdos del pasado, son testimonios vivos de un Dios que sigue obrando hoy, capaz de transformar cualquier situación. Te invito a compartir estas enseñanzas con tus seres queridos, porque quizás alguien necesite escuchar que aún en las circunstancias más imposibles, el Señor sigue siendo el mismo Dios de milagros. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de Eliseo. Activa las notificaciones y suscríbete para seguir descubriendo juntos más relatos de la Biblia que nos inspiran y nos acercan al corazón de Dios.